Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. De esa forma, de esa manera, nos pueden localizar en las redes. Somos un ministerio que se caracteriza por tocar la trompeta, pero como Dios manda. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos felices. Nuestros corazones saltan de júbilo porque podemos alimentarles como Dios manda. Porque podemos nutrirles de tal manera que juntos podamos adquirir esa misma musculatura que tenía Sansón. Claro, no me refiero a musculatura física, me refiero a musculatura espiritual. Qué hermoso sería que podamos tener la mismísima, pero la misma musculatura de Sansón, pero en el sentido espiritual. Eso sería fantástico. Eso sería realmente algo glorioso y mucho más que extraordinario. Por esa razón, le estamos proveyendo alimento nutritivo. Porque acuérdense que sin alimentación no puede haber musculatura. Sin una alimentación excelente, jamás, pero jamás vamos a poder alcanzar esa misma musculatura que tuvieron los reformadores, comenzando con Wesley y siguiendo por todos aquellos que vinieron después de él. Porque, hermanos, lo que nos espera no es poca cosa. Lo que nos espera es demasiado tremendo. Y sola, única y exclusivamente, si aprendemos a dejar la leche y aprendemos a consumir alimento sólido, solamente así vamos a poder alcanzar esa fibra y esa musculatura espiritual que tanto anhelan los ángeles del cielo que podamos tener. Por lo tanto, aprovechen este canal. Aquí ustedes tienen con el tema de hoy 257 temas, de tal manera que puedan nutrirse como Dios estipula. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Hoy tenemos un tema súper, pero súper especial. Vamos a gozarnos juntos en el mensaje. Pero antes de eso, vamos a caer de hinojos.
Vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda acompañarnos en el desarrollo del tema de esta noche. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa del Señor. Hoy vamos a gozarnos y regocijarnos en el Señor a través del mensaje. Muy bien, entonces vamos a doblar rodillas para pedirle al Dios del cielo que a través del Espíritu Santo y los ángeles que nunca cayeron puedan escribir el tema de hoy en las tablas de nuestros corazones, de tal manera que nunca, pero que nunca tengamos que actuar de una manera completamente a la inversa de lo que Dios nos pide. Así que vamos entonces a orar para pedir la dirección y la tutela del Espíritu Santo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno, maravilloso, porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Y en esta hora queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos acompañes, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego el tema tan clave y trascendental que vamos a estudiar con lujo de detalles en esta ocasión. Oh Señor, oramos por todos aquellos hermanos que se están poniendo el calzado del Evangelio. O sea, por todos aquellos que están llevando el mensaje a otras personas. Por todos aquellos que están esforzándose en ese sentido. También oramos por esos misioneros que están en países donde no hay libertad de culto y está terminantemente prohibido predicar tu palabra. Que tú seas con ellos también a pesar de todas las dificultades que puedan tener. También oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en su lecho de dolor. Que tú seas también con ellos y les puedas impartir la fuerza que necesitan para sobrellevar esas situaciones tan, pero tan adversas. Y nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas. Danos el coraje que le diste a Lutero. Danos el mismo fervor que le diste a los grandes reformadores que realizaron una labor extraordinaria y nos dejaron un ejemplo casi perfecto para seguir. Nos sometemos a ti por completo y danos la dicha de gozarnos en el mensaje y en tu palabra. Bendice a todos los hermanos esparcidos por todos los países del continente y del mundo y dirige las cosas para que muy pronto se puedan desencadenar
los acontecimientos finales, de tal manera que este mundo con todo su cargamento de dolor, maldad y miseria pueda llegar a su fin. Oh Señor, prepáranos para los eventos finales porque sabemos que estamos cerca. Y aunque no podemos poner fecha, las señales son demasiado contundentes de que este mundo no puede durar muchos años más. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una programación más de su programa cristiano, Una voz que clama en el desierto. Vamos entonces a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de labores, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. El propósito del tema de hoy es responder una pregunta clave. Una pregunta que millones, pero millones. No estamos hablando de 500,000, 600,000, 800,000 personas. No, estamos hablando de millones y millones de cristianos que no han entendido aún este tema. Por esa razón, amerita y mucho que estudiemos a profundidad un tema tan pero tan clave como esto para no caer en crasos errores que lamentablemente por años, por décadas y hasta por siglos hemos caído. Muy bien, vamos entonces a ver cómo se titula el tema de esta ocasión. A modo de pregunta, dice así: ¿qué implica la orden que prediques la palabra? Ahí está. ¿Qué implica la orden que prediques la palabra? Esa es la gran pregunta que vamos a responderla durante el desarrollo del tema de esta noche. Saben, hermanos, una cosa, es lamentable, pero súper lamentable que la mayoría de los cristianos, incluso la mayoría de los predicadores, aún no han entendido este tema. ¿Saben por qué? Porque la mayoría no entiende que una cosa es discurso y otra cosa es predicar la palabra de Dios. No podemos confundir discurso con predicación. Son dos cosas distintas. Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas que no podemos darnos el lujo de confundir. No nos podemos confundir con esas dos. ¿Saben por qué? Porque un senador de un país X, un diputado de un país X, un ministro de un país X, puede hacer un discurso. Si un ministro hace un discurso, si un presidente hace un discurso, si el presidente de la Cámara de Diputados hace un discurso, está bien. Pero un ministro de la palabra de Dios, un pastor, no puede hacer un discurso. ¿Saben por qué?
porque el ministro fue llamado no a hacer un discurso como hace un ministro de un país, de cualquier país, sino que fue llamado para predicar la palabra de Dios. Entonces, surge la pregunta del trillón, la pregunta del trillón de dólares, porque esta pregunta no vale millones de dólares, vale trillones. ¿Qué implica entonces la orden que prediques la palabra? Esa es la gran pregunta que vamos a darle un excelente tratamiento en esta ocasión. Y ustedes van a tener bien claro, pero exageradamente bien claro en sus mentes, cuál es la diferencia entre hacer un discurso o predicar la palabra de Dios. Eso es el propósito del tema de esta ocasión. Así que ajustense los cinturones y prepárense para disfrutar de un tema tan, pero tan rico, sabroso y nutritivo como el de esta ocasión. Muy bien, acá tenemos entonces los textos claves. Los textos claves son Segunda de Timoteo 4:2, Lucas 24:27, Isaías 28:13. Ahora, estos versículos son claves. Estos versículos son cruciales. Estos dos, este versículo 27 que aparece acá y este versículo 13 que aparece acá, son parientes cercanos de este. Este va a ser el pilar. Este va a ser la clave de todo el tema de esta ocasión. Pero estos dos pasajes también van a jugar un interesante papel en este tema. Por lo tanto, vamos a abrir nuestras Biblias para saborear estos versículos que tenemos acá. Vamos a comenzar entonces con Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, donde aparece la orden que encontramos en la pregunta que tenemos y que lleva como título del tema de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová, a la luz de un escrito está. Muy bien, dice así Segunda de Timoteo 4:2. Vamos a leer también el 1 para que el versículo 2 no se quede sin su contexto. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahora viene, que prediques la palabra. Ahí está. Esa es la orden que el Espíritu Santo le da a los atalayas, a los centinelas que se paran en los muros de Sion. Que prediques la palabra. Ahora surge la pregunta: ¿qué implica la orden que prediques la palabra? Esa es la pregunta a la cual nos vamos a abocar. Y para eso tenemos Lucas 24:27 y también Isaías 28:13 que arrojan luz sobre este versículo 2.
Noten, el versículo 27 y el versículo 13 arrojan una luz tremenda, no solamente sobre este versículo, sino también aportan ingredientes fundamentales para responder esta pregunta. Por lo tanto, vamos a buscar Lucas capítulo 24 y vamos a saborear ese versículo 27 de Lucas 24. Lucas 24, 27 es clave, mis amados. Noten, aquí le tenemos al maestro de los maestros. Aquí le tenemos predicando nada más y nada menos que aquel que es la combinación de lo humano y lo divino. Aquel que era no 50% hombre y 50% Dios. No, aquel que era 100% hombre y 100% Dios. Tremendo misterio. El apóstol Pablo le llama a eso el misterio de la piedad. Tremendo, mis amados. Noten lo que dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué hermoso pasaje. Qué versículo más rico, qué versículo más sabroso, qué versículo más extraordinario. Y es uno de los mejores versículos para arrojar luz sobre este versículo 2 y sobre esta pregunta. Noten, hermanos, lo que dice el versículo 27. Ahí dice claramente, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, les enseñaba, les predicaba la palabra de Dios. Noten, hermanos, subrayen a muerte ese versículo 27. Pero nos falta leer el versículo 13 para que se vaya agrandando más el concepto que estamos manejando. Vamos a buscar entonces Isaías capítulo 28, versículo 13. Isaías capítulo 28, versículo 13 va a agregar un detalle que prácticamente ya aparece en el versículo 27, pero es importante tenerlo en cuenta. Noten lo que dice el versículo 13. Isaías 28, 13 dice así: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora. Subrayen a muerte, pero a muerte subrayen este detalle porque es clave, vital y trascendental. Noten, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Ahora, surge la pregunta después de haber leído este versículo 13. ¿Qué significa la expresión un poquito aquí, otro poquito allá? Te voy a explicar qué significa. Cuando un predicador sube al púlpito, ese predicador tiene que usar un poquito de Jeremías, otro poquito de el apóstol Pablo en cualquiera de sus libros. Puede usar un poquito de Isaías, otro poquito de Mateo.
un poquito de Jeremías, otro poquito de Habacuc, y así sucesivamente. Hermano, un poquito aquí, otro poquito allá, lo que significa es que nosotros tenemos que unir pasajes del Antiguo Testamento con pasajes del Nuevo Testamento. Y eso se hace justamente mientras la persona está predicando o proclamando la palabra de Dios. Tiene que usar un poquito de lo que Moisés escribió, un poquito de lo que escribieron los profetas menores y otros poquitos más de lo que escribieron el apóstol Pedro, el apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Eso es lo que hizo Jesús en Lucas 24-27. Por eso el versículo dice, y comenzando por Moisés. La expresión comenzando por Moisés implica que él usó varios versículos del Pentateuco, pero no se quedó allí. Después siguió, y porque el versículo dice, siguiendo por todos los profetas. Quiere decir que Jesús, cuando le predicó a Cleofas y a su compañero, utilizó un poquito aquí y otro poquito allá. ¡Qué extraordinario, mis amados! Y eso es lo que necesitamos entender cuando se predica la palabra de Dios. Esos son detalles cruciales y trascendentales. Ahora, noten, hermanos, lo que se viene. Lo que se viene ahora es crucial. Noten. Evangelismo, página 420. Vamos a poner acá la referencia. Evangelismo 420 arroja una luz potentísima sobre esta pregunta y también la orden que aparece en 2 de Timoteo 4:2. Entonces, acá se viene la bomba, hermanos. Acá se viene un misil potentísimo. Es demasiado espectacular la declaración que vamos a considerar ahora y que arroja una luz poderosísima sobre el versículo 2, que es nuestro texto de cabecera. Noten lo que dice Evangelismo, página 420. Noten, el pastor ese está despertando un buen interés en sus reuniones. El pastor ese estaba haciendo una campaña evangelística en la época en que la señora White vivía. Y ella comenta justamente cómo era el estilo de predicación de este pastor ese. Dice, el pastor ese está despertando un buen interés en sus reuniones. Personas de todas clases vienen a escuchar y a ver las imágenes de tamaño natural que él tiene de las bestias del Apocalipsis. Se nota que el pastor ese predicaba con imágenes espectaculares de las bestias de Daniel y Apocalipsis. Y ahora viene la bomba, mis amados. Ahora viene el Hiroshimazo. Ahora viene, es impresionante el detalle que viene a continuación. Así que ajustense los cinturones porque es demasiado clave el detalle que viene ahora. Noten, dice, usa tan pocas de sus palabras como sea posible.
¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Noten, mis amados, qué detalle crucial. ¿Qué dice? Usa tan poca de sus palabras como sea posible. Quiere decir entonces que en la predicación de la palabra de Dios está totalmente descartado las opiniones personales. Noten, las opiniones personales están completamente, pero completamente descartados. Escúchame bien lo que te voy a decir, mi estimado. Si tú quieres ser un predicador algún día, te tienes que meter acá en la cabeza una verdad fulminante. ¿Sabes cuál es esa verdad? Que tú te tienes que divorciar, pero de una vez y para siempre, de tus opiniones particulares o personales. Eso es algo que te tienes que meter en la cabeza, te guste o no te guste. De lo contrario, nunca, pero nunca tus prédicas van a llevar el visto bueno del Espíritu Santo. Mucho ojo con eso. Noten, las opiniones personales están completamente, pero completamente descartados. Por eso dice acá, usa tan pocas de sus palabras como sea posible. Y ahora bien, noten, de manera que si sus oyentes hacen guerra contra lo que él dice, hacen la guerra contra la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten qué misil más potentísimo tenemos acá. Quiere decir entonces que cualquier persona que quiera predicar la palabra de Dios tiene que grabarse en su mente, en su cerebro, que las opiniones personales o particulares están completamente, pero completamente fuera de foco. Eso es demasiado clave, mis amados. ¿Saben por qué? Porque si él utiliza sus propias opiniones, entonces quiere decir que la palabra de Dios queda en un segundo plano. Y eso no puede ser. Eso no puede ser jamás. Lo que Dios dice, un así dice Jehová, siempre, pero siempre tiene que estar por encima de cualquier opinión personal. No importa el cargo que éste tenga. Entonces, acá tenemos un ejemplo crucial y trascendental de lo que significa la orden que prediques la palabra. Noten, usa tan poca de sus palabras como sea posible. De manera que si sus oyentes hacen guerra contra lo que él dice, en realidad no están haciendo guerra contra él, sino que están haciendo guerra contra la palabra de Dios. Y ahí es que encontramos un detalle clave. Es demasiado vital lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta que viene al caso. ¿A qué debe apelar la predicación? Esta es otra pregunta importantísima. ¿A qué debe apelar la predicación? Vamos a buscar.
En primer lugar, vamos a buscar Romanos. Romanos capítulo 12. Vamos a ir hasta ahí. Vamos a buscar ese pasaje porque aquí encontramos un principio que es crucial e indispensable. Noten lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora, que es vuestro culto racional. Ojo con ese detalle. Subrayen a muerte ese detalle. ¿Qué clase dice acá que debe ser el culto? ¿Qué estilo? Dice el versículo 1 al final que debe ser el culto. El culto debe ser racional. Noten, hermano. Ahora, ¿qué significa culto racional? Culto racional quiere decir que la predicación debe apelar a la razón. Ese es un detalle clave. No puede apelar a los sentimientos, porque si apela a los sentimientos, caemos en un pozo mucho más horrible de lo que nos imaginamos. Caer en el sentimentalismo es una trampa satánica. Es una trampa terrorífica inventada justamente por su majestad satánica, porque él sabe bien que el culto tiene que apelar a la razón. Eso es indispensable. Ahora, vamos a demostrar con una declaración contundente. Noten, en la carta 61 del año 1896, la señora White escribió lo siguiente: la predicación de la palabra debe apelar al intelecto. Ahí está. Noten, ese detalle es clave. Vamos a anotar acá la palabra intelecto. Noten, la palabra intelecto. Sumado al culto de la razón, vamos a poner acá la misma palabra que aparece en Romanos 12:1. Noten, acá dice claramente la señora White que la predicación debe apelar al intelecto, a la mente, no a los sentimientos. Esas predicaciones que apelan a los sentimientos y las personas vienen llorando y derramando lágrimas con sus pañuelos en el rostro. Hermano, eso no lleva el visto bueno del cielo. ¿Por qué? Porque es un ataque directo contra Romanos 12:1. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Y como si fuera poco, acá dice claramente, la predicación de la palabra debe apelar al intelecto y también debe impartir conocimiento. Noten, hermano, ese detalle es clave. Quiere decir entonces que aparte de apelar al intelecto, acá le tenemos que agregar otro detalle más y es el detalle del conocimiento. Este es un detalle crucial. Quiere decir entonces que
ya tenemos tres ingredientes fundamentales. En primer lugar, la predicación y el culto tiene que ser racional. Acá tenemos. En segundo lugar, debe impartir, debe apelar al intelecto, y sumando estos dos, le tenemos que agregar este detalle más, que es impartir conocimiento. Ese es otro detalle fundamental de la palabra, de la predicación de la palabra de Dios. Si la persona no sale aprendiendo más, si la persona no sale creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, entonces nunca, pero nunca va a dejar de ser un bebé o un enano espiritualmente hablando. Y si bien es cierto, el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. También en segunda de Pedro, vamos a buscar ese pasaje, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, noten cómo él termina su epístola. Dice: antes bien, creced. Ese detalle es clave. Creced en la gracia y el conocimiento. Noten, ahora subrayen también otro pasaje clave que lo encontramos en Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí está. ¿Por qué miles y miles son destruidos? ¿Por qué millones y millones de cristianos se van a perder? ¿Por qué? Porque no crecieron en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo viene eso? Eso viene como fruto de la predicación de la palabra de Dios. Qué detalles indispensables tenemos acá. Ahora, otra pregunta importantísima. ¿Qué más está descartado para los que predican la palabra de Dios? Qué linda pregunta. Ya dijimos que esto está completamente, pero completamente descartado. Ahora, vamos a leer lo que dice Hechos de los Apóstoles, libro del don profético, Hechos de los Apóstoles, página 415, que va a darnos en la tecla. Noten lo que dice. Pablo le ordena predicar la palabra. Y ahora viene, ojo con los detalles que vienen a continuación. No los dichos. Esa expresión, no los dichos, es lo mismo que este. Noten, cuando dice dichos, es lo mismo que opiniones personales o particulares. Eso está clarito. Pero ahora viene. Ni tampoco las tradiciones de los hombres. Tremendo, mis amados. Noten, qué impresionante. Quiere decir entonces que, aparte de las opiniones, esto vamos a borrarlo. Aparte de las opiniones personales, aparte de eso, también está descartado
las tradiciones. Esto es también fundamental, mis amados. Las tradiciones humanas están completas, pero completamente descartados de un atalaya que predica la palabra del Señor. No podemos mezclar, mis amados, la palabra de Dios con tradiciones humanas. No podemos mezclar la palabra de Dios con opiniones personales. Por eso es que a mí me apasiona esa cita de Evangelismo, página 420, hablando del pastor ese que dice que usa tan poca de sus palabras como sea posible, de tal manera que si la gente hace guerra contra él, no está haciendo guerra contra él, sino contra la palabra de nuestro Dios. Ese detalle es exageradamente crucial. Ahora, ¿qué más está descartado? Para todos aquellos que están pensando ser predicadores en un futuro cercano. Noten, mensajes selectos, tomo 1, página 204, va a arrojar una luz potente sobre esta pregunta. Noten, primero cita 2 de Timoteo 4:2 y después de citar ese pasaje dice así: no pongáis en él, no pongáis en el fundamento madera, heno y hojarasca. Qué tremendo, hermano. ¿Saben ustedes de dónde está sacado esta expresión madera, heno y hojarasca? Vamos a buscar. Vamos a buscar solamente como referencia. Vamos a ver Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 3. Noten, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. El versículo 11 justamente habla del fundamento, pero noten lo que dice el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, y ahora viene madera, heno y hojarasca. Noten, de este versículo, Primera de Corintios 3:12, de este versículo sacamos la figura que usa aquí el don profético, pero surge la pregunta: ¿qué significa en este contexto madera, heno y hojarasca? Lo va a decir la misma declaración. Dice: no pongáis en el fundamento madera, heno y hojarasca. Es decir, vuestras propias conjeturas. Tremendo, noten, hermano. Y especulaciones que no pueden beneficiar a nadie. Tremendo bombazo. ¡Qué misil más potentísimo! Noten, mis amados, lo que dice. ¿Qué dice acá? No pongáis nada de madera, heno y hojarasca. Pero ¿qué representa la madera, el heno y la hojarasca? Vamos a poner acá conjeturas, conjeturas humanas. Y aparte de eso, especulaciones. Noten, especulaciones también humanas. Ahí está. Noten, especulaciones. Ahí está. Noten,
Quiere decir que ya estamos descartando varias cosas. Opiniones personales o particulares quedó completamente anulado. Tradiciones, y ahora le estamos agregando dos ingredientes más que son conjeturas y especulaciones. Todas esas cosas están pero completamente descartado de un predicador de la palabra de Dios. Una persona que sube al púlpito está completamente obligado a descartar estos cuatro detalles de su prédica, completamente descartado. Hay que meterse en la cabeza, mis amados, que es la palabra de Dios la que tiene que ser presentada y no opiniones, tradiciones, conjeturas o especulaciones humanas. Noten que ya tenemos cuatro ingredientes que por lo general se suelen usar a la hora de predicar la palabra de nuestro Dios. Noten otro detalle importantísimo que viene al caso. ¿Cuáles son las cosas que están totalmente fuera de lugar en el púlpito? Noten, Evangelismo, página 467. Dice así, noten, las palabras irreflexivas. Ojo con eso. Las palabras irreflexivas que pronuncia. Las anécdotas frívolas. Ojo con eso, mi estimado. Las palabras dichas para hacer reír. ¡Qué tremendo, mis amados! El púlpito no es para payasos. El púlpito no es para payasos. El púlpito no es para hacerle reír a la gente. ¿De dónde sacaron eso? ¿Cuál de los ángeles que cayó con Satanás le convenció a los predicadores para que usen el púlpito para hacerle reír a la gente? Tuvo que haber uno, por lo menos uno de los millones de ángeles que cayó con Satanás que les metió esa cizaña en sus mentes. ¡Qué impresionante! Noten las palabras irreflexivas que pronuncia, las anécdotas frívolas, las palabras dichas para hacer reír. Todo esto es condenado por la palabra de Dios y está completamente fuera de lugar en el púlpito sagrado. ¡Qué impresionante, mis amados! Es realmente alarmante, pero es alarmante la cantidad exagerada, pero ya es exagerado de hombres y mujeres que usan el púlpito para hacerle reír a la gente. Es realmente impresionante. Eso está, así como estos cuatro ingredientes, eso está completamente fuera de lugar en el púlpito sagrado. Eso no incluye, eso está totalmente descartado de esta orden que se da en 2 de Timoteo 4, verso 2. Ahora, ¿qué dos bendiciones preciosas se obtiene como fruto de predicar correctamente la palabra? ¡Qué linda pregunta! ¿Sabían ustedes que hay dos preciosos frutos
que viene como resultado de la predicación correcta de la palabra de nuestro Dios? Noten esta cita. Manuscritos inéditos, tomo 2, página 27, dice así: mientras los hombres proclaman el mensaje, el Señor abrirá los ojos a los ciegos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice? Noten, hermanos, qué bendición más hermosa, qué bendición más rica, que mientras el hombre está predicando, dice acá que el Señor le va a abrir los ojos a los ciegos. Noten, hermano, o sea, que se va a cumplir el pasaje que encontramos en Isaías. Isaías fue justamente el que dio esa promesa. Vamos a buscar en el libro del profeta Isaías, vamos a ver si encontramos este pasaje. Isaías capítulo, ya les digo dónde está este pasaje. Isaías, a ver, Isaías capítulo. Acá está. Isaías capítulo 42. Noten, Isaías capítulo 42, versículo 16. Noten lo que dice. Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¡Qué hermoso! Quiere decir entonces que uno de los dos frutos que viene como resultado de la predicación correcta de la palabra de Dios es que se le caen las escamas de los ojos a los ciegos espirituales. Y noten para qué. Para que cumplan, para que contemplen sus estatutos. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir entonces que la orden que prediques la palabra implica que a través de esa predicación Dios pueda romper las escamas de los ojos que miles y miles de personas tienen. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es tan crucial? ¿Por qué es tan vital que se predique la verdad claramente y sin rodeos? ¿Se dan cuenta por qué? Porque de lo contrario, nunca se te va a caer las escamas de los ojos. Eso es un detalle crucial. Pero ¿con qué propósito Dios quiere destruir las escamas de los ojos de las personas? Noten con qué propósito. Para que contemplen sus estatutos. Ese es número 1. Y número 2, y escribirá su ley en los corazones. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten qué cosa más maravillosa. Quiere decir entonces que
también se va a cumplir lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 31. Noten, Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y ahora viene, noten el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Noten, ¿y con qué propósito? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Quiere decir entonces, mis amados, que hay dos frutos preciosos que vienen como resultado directo de la predicación correcta de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuáles son esos dos frutos? Número uno, abrirle los ojos a los ciegos. Ese es número uno. Vamos a poner acá. Fruto número uno, abrir los ojos a los ciegos. Abrir los ojos a los ciegos. Ahí está. Ese es el fruto número uno. Ahora, ¿con qué propósito se hace eso? Con el propósito de que ellos puedan cumplir, noten, ellos puedan cumplir los estatutos y, en segundo lugar, escribir su ley. Dios quiere escribir su ley en sus corazones. Ahí está. Qué hermosura tenemos acá. Qué cosa más hermosa. Y a eso le tenemos que agregar lo que dice también Isaías. Noten, Isaías capítulo, a ver, vamos a buscar acá, Isaías 51, sí, Isaías 51, versículo 7. Noten, díganme si este pasaje no calza una maravilla con el detalle que acabamos de escribir en la pizarra. Noten lo que dice el versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia. Y ahora viene el detalle. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. Ahí está. Noten, ¿por qué dice pueblo en cuyo corazón está mi ley? ¿Por qué? Porque un día fueron ciegos, se les predicó, las escamas se cayeron de los ojos, vieron, contemplaron, entendieron los estatutos y como resultado de eso, la ley de Dios fue escrita por el Espíritu Santo en sus mentes y corazones. Alabado sea el glorioso y majestuoso nombre de Jesús. Qué cosa más maravillosa lo que estamos diciendo. Ahora, otro detalle que calza con este tema. ¿Cuál es uno de los peligros que corren miles y miles de personas que suben al púlpito? Noten, obrero evangélico,
página 162. ¡Qué bombazo lo que viene a continuación! Noten, a menos que los predicadores estén en guardia, ojo, a menos que los predicadores estén en guardia, ocultarán la verdad bajo los adornos humanos. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Cuál es el peligro fulminante que amenaza a todos o casi todos los que suben al púlpito? Acá dice claramente, ocultar la verdad. ¡Qué tremendo, hermano! Esta palabra, ocultar la verdad, es demasiado, pero demasiado peligrosa. No podemos ocultar la verdad. ¿Sabes por qué? Porque el que calla, otorga. Ojo con eso. El que calla, otorga. O sea, es mucho mejor lastimarte con la verdad que matarte con la mentira. Tremendo, mis amados, que se te grabe bien en la mente. Es 1000 veces, pero 1000 veces mejor lastimarte o herirte con la verdad que matarte con la mentira. Por eso, el peligro terrorífico que corre cualquier persona que sube al púlpito o que predica la verdad o que predica la palabra es justamente esto: ocultar la verdad. Dios nos libre de caer en esa trampa tan, pero tan satánica. Ahora, ¿qué relación tiene Juan 6:63 con el mandato de 2 de Timoteo 4:2? Vamos a buscar un poco. Vamos a ver qué encontramos en Juan capítulo 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. Este versículo es precioso. Vamos a no solamente a leerlo, sino también a saborearlo. Noten lo que dice el versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Noten, hermanos, qué hermosura. Ahora surge la pregunta: ¿qué relación hay entre este pasaje y nuestro versículo de cabecera? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta la encontramos en Obreros Evangélicos, página 265, y dice así: cuando los siervos de Dios conozcan verdaderamente el significado de estas palabras, noten, se notarán los elementos de la vida eterna en su ministerio. Noten, ella está comentando acá en Obreros Evangélicos, página 265, ella está comentando el versículo 63 que acabamos de leer. Y noten, cuando los siervos de Dios conozcan verdaderamente el significado de estas palabras, cuando dice estas palabras, está apuntando al versículo 63. Dice: se notarán los elementos de la vida eterna en su ministerio. Cesarán los sermones tibios y
tediosos. Las verdades fundamentales del Evangelio serán presentadas en una nueva luz. ¡Qué hermosura, mis amados! Quiere decir entonces que el versículo 63 del capítulo 6 de Juan está íntimamente, pero íntimamente relacionado con la orden que se nos da en 2 de Timoteo 4, verso 2. Qué importante ese detalle. Ahora, ¿cuál es uno de los propósitos fundamentales de todo predicador? Evangelismo, página 207, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Noten, no son discursos floridos lo que se necesita. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo tenemos que hacer una clarísima distinción entre discurso y predicación? Discurso lo puede hacer cualquier político, pero un ministro del evangelio no puede hacer discurso. Está completamente fuera de lugar, totalmente descartado. Un ministro tiene el deber de predicar la palabra de Dios. Ese es el deber del ministro y para eso fue llamado. Por eso acá dice, no son discursos floridos lo que se necesita. Nuestros predicadores han de predicar de una manera que ayude a la gente a comprender la verdad vital. Noten, hermano, ese es un aspecto fundamental. Noten, el trabajo del que predica la palabra es ayudarle a la gente a que comprenda esto. Noten, verdad vital. Verdades vitales, verdades trascendentales. Pero ¿cómo el predicador le va a ayudar a la gente a comprender verdades vitales si resulta que cuando predica no se divorcia de las opiniones personales, las tradiciones, las conjeturas, especulaciones y otras cosas parecidas? ¿Cómo el predicador le va a ayudar a una persona a comprender verdades vitales si resulta que cuando se sube al púlpito leyó un solo versículo y habló más de una hora? Hermano, eso no es predicar la palabra de Dios, eso es discurso. Y tenemos que hacer una clara y nítida separación entre ambos. Ahí está el detalle. Ahora, ¿cuál es otra trampa bien preparada que Satanás tiene para millones de predicadores? Noten esta cita. La voz, su educación y uso correcto, página 360, dice así: la verdad presente. El mensaje del tercer ángel es el mensaje dado al mundo. No tiene excusa el que diga, yo no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales. Yo predicaré a Cristo. Noten, nadie, ahora viene una advertencia fulminante. Nadie puede predicar a Cristo sin que presente las verdades especiales para este tiempo.
Noten, hermano, es una enorme y gigantesca mentira aquellos que dicen hay que ser cristocéntrico, hay que predicar un mensaje cristocéntrico. Mentira traída del infierno. Ahí lo dice. Nadie puede decir yo voy a predicar solo de Cristo y me voy a desligar del triple mensaje angélico. Esa es una mentira fabricada por el diablo. Hermano, ya es hora que te quites de la cabeza semejante mentira. Ese es un engaño prefabricado en el infierno, en una junta que Satanás tuvo con sus ángeles. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Y para ir finalizando esta presentación, vamos a responder la última pregunta. ¿Cuántos hay que predican la palabra 100% en toda su pureza? ¡Qué tremendo, hermano! Palabras de vida del Gran Maestro, página 180, dice: hay pocos que predican esa palabra sin mezclarla con las tradiciones humanas. ¡Qué impresionante! ¿Cuántos hay que predican la verdad pura, 100% pura, sin mezclarla con opiniones personales o tradiciones humanas? Dice la página 180 de Palabras de Vida del Gran Maestro que son pocos. Noten, son pocos aquellos que predican la verdad sin mezclarla con tradiciones humanas. Ahora, mi estimado, la pregunta del millón es: ¿qué decisión vas a tomar tú? Esa es la pregunta clave. La pregunta trascendental y vital es: a partir de ahora, a partir de hoy, después de haber escuchado esta presentación de una manera clara, porque hemos expuesto este tema con todas las luces poderosas que tenemos de la Biblia y del espíritu de profecía para alumbrar la mente de cualquier persona que quiera convertirse en un predicador del triple mensaje angélico. Es cierto que son pocos, pero eso no quiere decir que vamos a desanimarnos. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es un tesoro inmenso. Y aunque seamos pocos, aunque sean pocos, esos pocos con la bendición de Dios pueden lograr mucho. Y eso vale y vale bastante. Por lo tanto, mi estimado, ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar en tu mente esta verdad tan, pero tan vital. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda lograr convencernos de que la palabra de Dios tiene que ser predicada un poquito aquí, otro poquito allá. Más adelante vamos a ampliar más ese versículo porque tengo otro sermón entero solamente sobre el versículo 13 de Isaías 28, pero eso vamos a dejar para otra
presentación. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a pedirle en este mismo momento, vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda escribir este tema en nuestros corazones, para que de esa manera podamos realmente cumplir con las expectativas que el Espíritu Santo tiene en mente para los que quieran predicar su palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque nos tienes en alta estima, por ser tan bueno, clemente y compasivo para con nosotros. Queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que podamos realmente ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, ayúdanos, te necesitamos enormemente. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. De tal manera que cada vez que prediquemos, el cielo entero pueda mirarnos con gozo y no con lágrimas. Ayúdanos, Señor. Es enorme el desafío que tenemos por delante. Sé con nosotros, ten misericordia de nosotros, perdona nuestras torpezas, nuestras equivocaciones y danos el aceite del Espíritu Santo para que podamos realmente ser vasos útiles en tu causa, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.